Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa CEI en Contexto con el tema de la economía en el 2016. Y bueno, a mí me gustaría introducir el tema ya muy concreto de, pues de la caída del precio del petróleo. Y eventualmente veremos la cosa del tipo de cambio, pero me gustaría que comentáramos un poquito más sobre el precio del petróleo que, pues como decías, está actualmente en unos $21 por barril. Es un nivel bajísimo de como estaba hace apenas pues un año y medio, dos, por encima de los $100 el barril, 120 incluso llegó a estar. Y esto pues tiene una repercusión grande sobre la economía mexicana, ¿no? Sí. No sé, quisieran comentar. Sí, en cuanto al precio del barril, pues sí lo que se ha comentado, ¿no? Hay una sobreoferta de petróleo. Ajá, la OPEP no se ve que vaya... De energía en general, ¿no? Porque el gas sí, fue lo que sí, ayudó también. Sí. Pero en los países de la OPEP no, al menos por lo que toca la producción petrolera, no van a disminuir su producción. También el tema del gas lutita, los descubrimientos de yacimiento que hay en Norteamérica, cambiaron también un poco el mapa energético, y eso ha generado que haya una sobreoferta. Entonces, esto está afectando el precio del petróleo, y considerando que México tiene una gran dependencia de sus finanzas públicas del petróleo, el presupuesto, pues, se han tenido que hacer recortes. Sí no ha pegado hasta ahorita, y en ese sentido es que la política monetaria que estableció el Banco de México es me ligo a lo que pase con la FED. Sí, déjame detenerte un instante nada más ahí para quedarnos un minutito en el mercado petrolero, porque me parece que es como muy importante. Digamos, los Estados Unidos dejaron de ser importadores de petróleo para ser ahora exportadores. En parte, ¿por qué? Pues porque tienen efectivamente yacimientos para hacer gas shale, y lo están haciendo con cierta oposición de grupos ambientalistas porque están rompiendo mucho el subsuelo, el fracking, ¿no? Pero al final de cuentas es un cambio rotundo en el mercado energético, Marcelo. En este sentido, hay quien dice, los internacionalistas dirían, bueno, es que hay también la geopolítica y la economía política internacional, ¿no? Es decir, hasta dónde este cambio de política de los norteamericanos se está llevando. Vamos, son tan grandes productores de petróleo que si ellos deciden empezar a vender su petróleo mucho más allá de lo que lo venían haciendo, más esto del gas, pues realmente están impulsando los precios del petróleo hacia abajo. Y tendrá esto que ver con Rusia, por ejemplo, sus pretensiones, o sea, países que dependen mucho del petróleo. Parecería, te digo, los internacionalistas sacarían inmediatamente el tema de la geopolítica. Sin duda hay países que están en confrontación con Estados Unidos, como Irán, tal vez menos, pero Rusia, Venezuela, que son grandes productores de petróleo, que esta situación los está afectando gravemente, los está debilitando gravemente. ¿Hasta qué punto lo que sucede con la política del petróleo en Estados Unidos tiene que ver con debilitar eso? Incluso ahora con Arabia Saudita, de quien se sentían algunos sectores en Estados Unidos demasiado dependientes de su petróleo, pues esto de alguna manera le da más libertad a Estados Unidos en su política exterior. Sí. Y debilita a aquellos que pues están en confrontación internacional con Estados Unidos. Ahora, creo que eso es todo lo que podría decir un poco sobre ese tema. Digamos, pero ese elemento por ahí nomás para no olvidarlo, ¿no? Sí, pero sin duda a estos países que confrontan mucho con Estados Unidos están en una posición muy débil ahora. Y esto que comentabas, ¿no? También de esos países que confrontan, pues Irán ya está regresando a la escena mundial del petróleo, ya está otra vez vendiendo petróleo, y esto va a seguir afectando también el precio. Y en el caso de Venezuela fue muy interesante ver el efecto que tuvo ya en las elecciones internas, y cómo la oposición ahora sí ya ganó, y la inflación ya está llegando a niveles increíbles, muy dañinos. Entonces, sí, cómo esta geopolítica está siendo afectada por los precios del petróleo y cómo algunos adversarios de Estados Unidos se están debilitando. Rusia, yo no sé qué tanto va a poder mantener esta confrontación tan directa a través de temas como Ucrania, Siria, ¿no? Siria, con aquellas islámico y todo, ¿no? Pero bueno, no quiero que nos vayamos demasiado para allá, ¿no? Pero sí podemos tenerlo ahí en el radar.
las finanzas públicas descansaban mucho, Marcelo, sobre el petróleo. Esto ha cambiado. Esto ha cambiado y está cambiando en dos dimensiones. Primero, hay una decisión política de no depender tanto del petróleo, de no depender tanto de Pemex, de que el sector energético se normalice en ese sentido y sea un sector más de la economía, de la cual el Estado pues, obtendrá los recursos normales, como de los otros. Es una decisión de unas implicaciones de muy largo plazo para el país, que son muy positivas en el sentido de que nos alejan de estos paradigmas, precisamente. Nos alejan del paradigma de Venezuela, del paradigma de Nigeria, del paradigma ruso, del paradigma de Irán, de los países, de estos países que tienen graves problemas de gobernabilidad, graves problemas para estabilizar sus economías por la y graves problemas de democracia, debido precisamente a esa gran dependencia del petróleo. Que México haya decidido normalizar su sector energético, especialmente el petróleo, darle la dimensión y la importancia que tiene que tener dentro de la economía, es un paso importante para mejorar nuestra gobernabilidad y nuestra democracia en el futuro, y no volvernos vulnerables a estas cosas. Sí, correcto. Al mismo tiempo, ese cambio, como decía en el programa anterior, va a traer mejoras en la productividad de ese sector, sin duda, por hacerlo más competitivo, entran nuevas empresas, etc. Y la tercera dimensión de esto es que hay que buscar recursos de otro lado. Y esos recursos van a eventualmente forzar a repensar el sistema tributario de México. Durante la reforma de fines de 2013 se ha discutido mucho sobre cuál sería el ideal. Y creo que hay que volver a empezar a hablar de cuál es ese ideal, ¿verdad? Y creo que estamos en esta coyuntura donde tenemos que empezar a hablar de ese tema, porque efectivamente el petróleo va a estar con un precio bajo durante mucho tiempo, y entonces los parches no van a servir. Necesitamos buscar una solución definitiva. Están obligándose a tener ya cambios rotundos, ¿no? Esta situación. Enrique, tú. Sí, sin duda comparto plenamente lo que señala Marcelo en el sentido de lo sano, de depender menos de los ingresos petroleros y que nuestras finanzas públicas se estén despetrolizando y que nos estamos moviendo más a un financiamiento de las finanzas públicas a través de la recaudación. Y en ese sentido de los cambios que seguramente veremos, que se empiecen a apretar, o esperaríamos algunos, que se empiecen a apretar las tuercas en cuestiones de los paraísos fiscales, repensar el amparo, que ha sido una herramienta predilecta por las empresas que buscan no pagar impuestos, ver qué hay en el amparo para que no se desincentive ese pago, poder recaudar más. Entonces, son cosas interesantes que se ven ahí y efectivamente, o sea, ver si la reforma fiscal que se generó en enero de 2014 entró en efectos, es suficiente, es la que necesitamos. Yo pensaría que no. En esto también están los tiempos políticos, entonces difícilmente veo que este gobierno pueda hacer los cambios, pero sí el siguiente gobierno tendrá que entrarle al tema fiscal sin duda, porque ya no podemos seguir descansando en los temas, en la recaudación petrolera, como lo hicieron Fox, como lo hicieron Calderón. Bueno, y de ahí para atrás. Y de ahí para atrás. Pero bueno, sí ha habido un cambio importante. Tenemos un par de minutitos para irnos a corte, pero lo hemos comentado, cómo la reducción del precio del petróleo ha generado también una reducción del precio de las gasolinas, y dado que importamos 60% aproximadamente de las gasolinas, paradójicamente, y la decisión del gobierno de haber mantenido el impuesto el precio final de las gasolinas más o menos constante el año pasado, implicó pasar de un subsidio que antes otorgábamos ahora a un impuesto que alguien le podría llamar un impuesto verde, es decir, un impuesto al consumo de los energéticos, ¿no? Fósiles para incluso. Y en ese sentido pues se ha podido resarcir parcialmente, en no poca cuantía, a lo mejor el 50%, lo que ha sido la pérdida del precio del petróleo en términos de finanzas públicas. Esa es una transformación y en fuerte. La eficiencia. El SAT ha ganado en eficiencia, se ha evitado un tanto la ilusión, entonces sí el IEPS de las gasolinas compensó,
y también una mejor recaudación. Hay una mejor recaudación. Y el crecimiento de la economía que ahí sí. Pues, eso también. Despacito, ¿no? Pero ciertamente lo interesante es que ya el petróleo actualmente pues anda contribuyendo con un 15% de los ingresos totales del sector público, cuando hace 2 años era el 35% o 40%, ¿no? Ahí hay un cambio importante que creo que vale la pena. Nos tenemos que ir a un corte y, si les parece, podríamos regresar al asunto de esta como estabilidad que traemos cuando medio mundo está sufriendo. Regresamos, estamos con ustedes en Seguimos en Contexto.